Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar de cómo implementa Linux su sistema de archivos. El sistema de archivo va a ser la parte del sistema operativo que se encarga de administrar los archivos y directorios de un dispositivo. Entre sus funciones podemos mencionar la asignación de espacio a los archivos, la administración de espacio libre y el acceso a los datos almacenados. Un sistema de archivo impone cierta estructura y hace que parezca que hay archivos dentro de directorios y directorios dentro de directorios. Linux representa los archivos mediante un bloque especial llamado inodo o nodo índice, que va a contener información acerca de los atributos del archivo, por ejemplo, quién es el dueño del archivo, fecha de creación, de modificación, permisos, etcétera, así como también dónde encontrar su contenido dentro del disco duro. Los directorios también se representan por medio de inodos, pero estos contienen información sobre cuáles inodos están de archivos están dentro de ese directorio. Em, la facultad que tienen los directorios de poder contener información sobre otros directorios y otros archivos permiten una organización o estructura jerárquica con la forma de árbol invertido. El directorio inicial de esta jerarquía en Linux se denomina directorio raíz y se simboliza con una barra de división, con esta barra. Em, Linux en particular adopta el sistema de archivo Extended 4. Algunas características de Extended 4 son que pueden almacenar archivos de hasta 16 TB, tienen un límite de 64.000 subdirectorios y realizan la defragmentación en línea. Esto siempre hablando de un Linux puro. En WSL, Windows Subsystem for Linux, las cosas funcionan un poco distinto, ya que lo que WSL hace es traducir las llamadas del sistema de Linux a llamadas al sistema de Windows. Es decir, vamos a seguir utilizando un sistema de archivos de Windows que es NTFS, pero con llamadas al sistema de Linux. Linux se basa en el estándar FHS o estándar de jerarquía del sistema de archivos File System Hierarchy Standard. El objetivo de este estándar de jerarquía del sistema de archivos es normalizar o estandarizar los directorios principales y sus contenidos a través de las diferentes distribuciones de Linux. El directorio raíz, por ejemplo, siempre en cualquier distribución de Linux se representa por una barra de división, una barra vertical. Existen otros directorios dentro de esa barra vertical o otros subdirectorios que están debajo del directorio raíz. Con el comando ls podemos ver todos esos directorios. Vamos a pasarnos primero al directorio raíz y hacer ls. Entre estos directorios vamos a encontrar el directorio bin, que va a contener todos los comandos y programas que utilizan los usuarios, por ejemplo, ls, cd, etc. El directorio barra boot contiene todos los ejecutables y archivos relacionados al arranque del sistema. El directorio barra dev contiene todos los dispositivos de almacenamiento representados como archivos que están conectados al sistema. El directorio barra tc contiene archivos de configuración del sistema. El directorio home es el directorio de los usuarios del sistema. En él se almacenan todos los archivos de usuarios, como documentos, presentaciones, videos, música, etc. Cada usuario va a tener su propio directorio debajo del directorio home, por ejemplo, home barra Diego, home barra Carlos, etc. El directorio barra lib va a contener las bibliotecas especiales para que se puedan ejecutar correctamente todos los binarios que están en el barra bin y en el barra cbin, así como también los módulos del kernel. El lib64 van a ser las bibliotecas para aplicaciones de 64 bits y lib32 para aplicaciones de 32 bits. Barra media y barra mnt contiene puntos de montaje de los diferentes medios extraíbles de almacenamiento. El directorio barra opt va a contener programas opcionales de aplicaciones, es decir, aquí se pueden instalar programas que se comparten entre todos los usuarios. Barra proc contiene información sobre los procesos que se están ejecutando. Barra root va a ser el directorio home del usuario root, del usuario administrador, y funciona como el directorio home, pero en este caso solamente para el superusuario. Barra cbin va a contener los programas que puede ejecutar el usuario root. Barra CRB va a almacenar archivos y directorios relacionados a servidores y servicios instalados en el sistema, por ejemplo, servidores web, servidores de correo, etc. Barra sys es una evolución de barra proc y también contiene información del sistema y sus procesos. Barra tmp va a tener archivos temporales. Barra user contiene los programas para los usuarios. Barra var contiene diversos archivos de información del sistema operativo, como por ejemplo los logs, los correos electrónicos del usuario, información de caché, etc. Como vimos, el comando ls me muestra el listado de los archivos directorios de mi directorio actual. Las opciones que tiene ls, entre otras, son ls-a, me va a mostrar todos los archivos directorios, incluso los ocultos. Los archivos directorios ocultos comienzan con un punto en el nombre. ls-l me muestra el formato extendido de L, es decir, me muestra más información de los archivos directorios que están en ese directorio, ¿verdad? Como por ejemplo los permisos, los enlaces, los usuarios, dueños, los grupos, etc. ls-i
me va a mostrar información de los inodos de cada archivo. Y si doy, por ejemplo, ls-lh, me muestra el tamaño de forma más legible. Cuando un usuario inicia sesión va a tener un directorio de inicio de sesión con el nombre de su usuario que está debajo del directorio home. Yo me cambié de directorio, ¿verdad? Pero mi directorio de inicio de sesión es este. Barra home, barra Diego. Existe también el concepto de directorio de trabajo. Un directorio de trabajo es el directorio que se tiene activo en un momento dado. Es el directorio en donde se van a ejecutar todos los comandos que voy a ir ejecutando. Por ejemplo, cuando ejecuto ls, se ejecuta en el directorio de trabajo, en el present working directory, que en este caso es barra home barra Diego. Para ver cuál es el directorio de trabajo, se puede utilizar el comando pwd, que es present working directory. cd me permite a mí cambiar de directorio activo. Puedo irme, por ejemplo, de cd a barra etc. Mi present working directory ahora mismo va a ser etc. Y todos los comandos que ejecute se van a ejecutar sobre el directorio etc. Una trayectoria de ruta de acceso va a ser un camino capaz de designar la ubicación de un directorio o archivo dentro del sistema de archivo. Las rutas o trayectorias pueden ser rutas absolutas, también se llaman paths absolutos, o rutas relativas, paths relativos. Una ruta absoluta comienza siempre con el directorio raíz, es decir, va a comenzar con el símbolo de división y continúa con todos los directorios que hay que recorrer hasta llegar al archivo buscado. El uso habitual de estas rutas absolutas hace que el trabajo sea bastante tedioso porque tengo que poner todo el camino hasta el archivo que quiero. Por ejemplo, si quiero ver el contenido con un comando llamado cat del archivo barra home barra Diego barra clase 2.sh, vamos a ver si existe ese archivo, creo que no existe. Vamos a ir a barra home barra Diego, tengo el archivo copiados. Cat barra home barra Diego barra copiados. Como ven, tuve que escribir todo el path completo hasta el archivo, ¿verdad? Para poder ver el contenido de ese archivo. Entonces surge el concepto, ¿verdad? De la ruta relativa. Una ruta relativa utiliza el directorio de trabajo como punto de partida para especificar el archivo directorio. Y se va a valer de los directorios especiales punto, que representan el directorio actual, y punto punto, que representa el directorio padre. Entonces, para ver ese mismo archivo, yo puedo ejecutar el comando simplemente cat copia 2.sh. En el primer caso estaba utilizando el pad absoluto, en el segundo caso estaba utilizando el pad relativo. Desde el punto de vista del sistema, un archivo no va a ser más que una secuencia de bytes identificado con un número de inodo que permite su localización en el disco. Desde el punto de vista del usuario, los archivos existen para guardar información y luego poder recuperarla. El usuario es el que le otorga a estos un nombre simbólico para poder asignarlos, pero el sistema operativo en verdad va a reconocer solamente los archivos a través de su inodo. Un nombre de archivo va a poder tener entre 1 y 255 caracteres. Se puede utilizar cualquier carácter excepto la barra de división y el carácter nulo. Pero igual no es recomendable emplear ciertos caracteres que tienen un significado especial en Linux, como por ejemplo el mayor que es un comando que sirve para la redirección de entrada-salida. Otra cosa destacable es que Linux es sensible a las letras mayúsculas y minúsculas, es decir, el archivo que yo le llame Diego en mayúsculas va a ser distinto al archivo llamado Diego en minúsculas. Linux tiene varios tipos de archivos. Pueden existir los archivos regulares, que son los que pueden contener cualquier tipo de información, los directorios, que son archivos especiales que agrupan otros archivos, los archivos especiales, que son la base sobre los que asienta el Linux, puesto que representan los dispositivos o periféricos conectados a una computadora. Por ejemplo, existen archivos que representan a una impresora. Están los archivos enlazados, que son los enlaces que permiten dar a un único archivo múltiples nombres, los archivos de tubería y los archivos de socket. Vamos a ver algunos comandos que me van a permitir a mí manipular los archivos. El primer comando se llama touch, que me permite crear un archivo vacío. El comando cat, como vimos, me permite ver el contenido de un archivo. En este caso el archivo está vacío. Copia 2. El comando rm me permite borrar un archivo. El comando rmdir me va a permitir borrar un directorio. Vamos a ver si tenemos un directorio para poder borrar de ejemplo. Vamos a borrar el directorio rmdir scripts. Bueno, mkdir me permite a mí crear un directorio.
More me permite ver también el contenido de un archivo página por página. El comando head me permite ver el comienzo de un archivo. El comando tail me permite ver el final de un archivo. El comando cp me permite a mí copiar un archivo. Y el comando move mb me permite a mí mover de lugar de directorio o renombrar un archivo. Como ven, no existe más el archivo copia2, solamente existe ahora el archivo renombre 2. Habíamos hablado que existen ciertos tipos de archivos llamados de enlace. Los enlaces permiten dar a un único archivo múltiples nombres. Puedo tener enlaces duros o enlaces blandos, soft links o hard links. Para crear un enlace tengo que usar el comando ln. Vamos a crear un enlace al archivo copia clase 2 y le vamos a llamar hard link copia 2. Cuando se crea un link duro o un enlace duro, lo que se hace es se crea un nombre de archivo que apunta al mismo inodo que el archivo original. Si yo ejecuto el comando ln-i para, perdón, ls-i para ver los inodos, vamos a ver que tanto copia clase 2, que tiene este inodo que comienza con 166 y termina con 928, tiene el mismo hard link que hard link copia 2. Es decir, los dos archivos son un mismo archivo. Tengo dos nombres para el mismo contenido dentro del disco. Los links simbólicos, en cambio, lo que permiten es crear un acceso directo a un nombre de archivo. Para crear un link simbólico tengo que utilizar el comando ln-s, copia clase 2, vamos a llamarle softlink2.sh. Hago ls, ls-l, y voy a ver que mi copia clase 2 es un archivo que tiene sus propios permisos. Hardlink copia 2 va a ser un archivo que tiene también sus propios permisos, pero que está apuntando al contenido de donde está almacenado el archivo originalmente. Y el archivo link simbólico ahora tiene una forma especial que tiene una forma de apuntador. Link simbólico 2 apunta a clase 2. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos archivos? Que cuando yo borre el archivo original, vamos a borrar por ejemplo clase 2 sh, vamos a hacer ls menos l de vuelta. Lo que ocurre es que hardlink copiados sigue apuntando al mismo, o sea, sigue existiendo. ¿Por qué? Porque yo no borré en verdad el contenido del disco. Lo único que hice fue en la tabla del sistema de archivo eliminar el nombre de archivo que apuntaba a ese inodo, ¿verdad? Em, Sin embargo, el link simbólico va a tener un problema acá, ¿verdad? Porque cuando yo haga cat link simbólico 2, me va a decir no switch file directory. ¿Por qué? Porque apunta a un archivo que ya no existe. El archivo con nombre clase 2sh no existe, pero el contenido del archivo sigue existiendo y puedo obtenerlo a través del hardlink copiados. ¿Por qué? Porque este hardlink sigue apuntando a donde estaba almacenado, o donde está, mejor dicho, almacenado ese archivo. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos visto algunas características del sistema de archivo de Linux, algunos comandos para poder administrar y manejar los sistemas de archivos. Nos vemos en la siguiente clase.